Muy bien, soy Juan José Ríos. Hasta aquí las noticias de este domingo 12 de abril 2020 a las 8:45, pero continúe con nosotros porque hay más. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de a las 8:45. Hoy, domingo 12 de abril, domingo de Pascua. De Pascua, sí, De domingo. Pascua, junto a Cristian Castillo, vamos a conducir dos muy interesantes entrevistas. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Efectivamente, celebrando las Pascuas de Resurrección, creo que en un ambiente distinto, pero con mucha tranquilidad, mucha paz. Las ciudades, en el caso mío, la antigua Guatemala, aunque sin las expresiones de fe, se vive mucha tranquilidad, mucha paz. La gente ¿Ha guardado su cuarentena? Guardando la cuarentena ¿Y para qué le ha servido? ¿Y qué ha aprovechado esos? La lectura. Increíblemente me reencontré con la lectura y varios libros ahí ya a medio caminar. Bueno, a mí me ha tocado redescubrir otra vez música que tenía guardada. Ah, importante. Y también a leer muchos documentos que en algún momento dije los voy a leer. Y en eso le cuento a la audiencia que empecé a leer nuevamente a un autor guatemalteco. Este autor es nuestro invitado, nuestro primer invitado. Es un profesor universitario, doctor en economía y matemática. Su nombre, Mario Ruiz Estrada. Es un guatemalteco que reside desde hace más de 20 años en el Asia. Y hoy concretamente está en el futuro, porque él vive en Malasia. Y desde Malasia nos estamos conectando con el doctor Mario Ruiz Estrada, quien es el director del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad de Malasia. Doctor Ruiz Estrada, buenas noches, buenos días. Buenas noches, allá. Un gusto saludarles desde Malasia y muchas gracias por la invitación y espero dar un poco mi opinión acerca de lo que está pasando desde una perspectiva económica y le agradezco mucho a Canal Antigua y a usted. Gracias, doctor. Pues como lo decía, parte de lo que resultó estos días de cuarentena y distanciamiento fue volver a leer muchos de sus trabajos. Y cuéntenos, ahorita recientemente está publicando uno nuevo, pero que lo está actualizando diariamente y que tiene que ver precisamente con la COVID-19, sus impactos. Usted ha creado un índice con varios países, incluyendo Guatemala, y cabe decir que es un documento de referencia, pues todavía no en Guatemala, esperemos que a partir de esta entrevista sea de referencia en Guatemala, pero en otros países ya se está utilizando. Cuéntanos, doctor, por favor. Sí. Bueno, la idea surgió de evaluar cada país y cómo los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil interactúan para poder controlar el COVID-19. La idea viene de esto y hice los cálculos e hice una ecuación muy simple para hacer los cálculos usando información del Internet que es constante por la información que tenemos acceso ahora del todo Internet y todo lo que tenemos. Y me interesó mucho, mucha gente solo está viendo el COVID como un centro de detención y de cuarentena, pero yo lo miro más allá. Yo miro que tenemos tres casos muy importantes que mencionar. Primero es, los casos de que se están recuperando son muy bajos, pero la tasa de muerte y de muerte que tenemos es no alta como fue con la fiebre española, como en 1912. Pero el problema que yo miro es que los casos de recobrarse del COVID-19 toman más tiempo. Y la idea del gobierno, de los gobiernos ahora es contrarrestar y reducir el número de pacientes y que se recobre más rápido, porque eso afecta a la economía. El COVID-19 está afectando psicológicamente a la población inmensamente. Pero lo más importante es que está afectando la economía mundial y está afectando la economía nacional. Imagínese usted qué pasa con la cuarentena. Lo que estamos haciendo con la cuarentena es parar el consumo. Y cuando usted para el consumo, las empresas empiezan a no producir y empieza el desempleo. A mí no me preocupa el COVID-19, me preocupa como enfermedad. Yo no soy experto en la materia. Yo solo lo miro como un obstáculo de riesgo económicamente. Y yo siento que esto está bloqueando el crecimiento económico de todos los países, independientemente sea desarrollado o subdesarrollado. Y es como si su corazón, ponga este ejemplo, el sector productivo es el corazón y la sangre es el dinero y los consumidores.
Si el corazón para, la sangre no se mueve, y entonces la economía se empiezan a morir lentamente. Entre más se extiendan las cuarentenas, peor será el efecto económico a corto y a largo plazo. Ahora la pregunta es, ¿vamos a tener recesión o depresión? Que son dos términos muy complejos. Recesión es un par de años, 2 o 3 años, pero una depresión estamos hablando de 5 a 10 años que va a tomar tiempo, porque este virus creo que va a estar con nosotros por largo tiempo. Doctor Ruiz, Eso ¿me es escucha? ¿Me escucha, doctor Ruiz? Buenas noches. Sí, lo escucho. Usted habla de una ralentización en la economía global y esto está sucediendo prácticamente en todas las economías del mundo. ¿Cuáles considera usted que pueden ser los impactos a corto plazo en cuanto a la reducción o a la ralentización precisamente de la economía por el consumo, por la vía del consumo? Mire, nosotros en economía siempre hemos analizado consumos, bienes de consumo, intermedios y de capital. Ahora, los consumos masivos van a crecer, pero la producción de bienes de capital y bienes intermedios va a reducir considerablemente porque si se da cuenta, las políticas de todos los gobiernos es cerrar negocios. Yo estaba pensando en esto y lo he escrito mucho en la prensa internacional y lo he dicho en entrevistas internacionales, que el sector productivo, especialmente la agricultura, no se puede cerrar, señores, no se puede cerrar porque es vital. Y a esto yo voy a algo que tenemos que tomar en cuenta que se llama seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria viene del sector agrícola, que es muy crucial y muy importante para poder llevar al país con una sostenibilidad de sobrevivencia, no de consumo masivo, sino de sobrevivencia. Yo siento que las fincas, los microempresarios, tienen que aislar a sus trabajadores y no parar la producción, porque eso va a estancar la producción, va a generar desempleo. Y cuando esto supuestamente termine, va a ser un desorden económico y social no visto antes. El COVID es una epidemia, no es una guerra. Una guerra usted no se puede mover, pero en una epidemia usted puede concentrar el factor capital y el factor trabajo para poder generar la producción. Yo no entiendo, yo creo que los negocios ahora tienen que centralizar a sus trabajadores, tener un médico de planta y tratar de relacionarse con las familias. Es muy doloroso, pero los trabajadores en plantaciones como azúcar, café, tienen que estar produciendo porque no podemos parar de comer, porque usted ya no puede entrar comida o productos internacionalmente porque los barcos no pueden entrar. El problema es que se asume que puede traer el virus al país por medio de un cargo de un país a otro y eso afecta. Y saben lo más interesante, y eso es lo que yo radico, estamos pasando de la globalización a la desglobalización. La globalización siempre nos encaminó al libre comercio, a los tratados de libre comercio, bloques económicos. ¿Y ahora qué pasa? Toda esa relación de países, la interconexión mundial va a ir reduciéndose. Yo les puedo dar el ejemplo de Europa. Europa se va a desintegrar. ¿Por qué? Porque van a haber nuevas regulaciones para poder pasar, por ejemplo, vinos de Francia a Holanda o Alemania y, por ejemplo, productos agrícolas españoles como las naranjas y los cítricos, por ejemplo, va en Alemania porque van a haber muchas medidas no tarifarias sanitarias, lo que yo llamo. Y no solo, en el caso de Guatemala somos un país exportador de materias primas y de alimentos hacia Estados Unidos y eso va a impedir, los exportadores se tienen que mentalizar de que ahora tienen que enfocarse a mercados vecinos y regionales y ya no tan lejos como los mercados internacionales normalmente lo hemos visto. Claro, estamos muy claros de que la toyotización, que la globalización como la mirábamos o la vivíamos hasta enero 2020, todos esos elementos se están replanteando, hay nuevas ideas que tienen que surgir. De hecho, ya las empresas están actualmente empezando ya a ajustarse a las nuevas condiciones para precisamente responder. Pero usted está en Malasia a 14 horas de nosotros, usted está alrededor de las 11:20 de la mañana. Sí. Asia está, desde la perspectiva de la pandemia,
solo están esperando si hay nuevos rebrotes o hay un segundo gran brote, pero están empezando a salir. ¿Cuáles son las medidas que está usted viendo que están sucediendo en todos esos países que pudieran servir de referencia a Guatemala para en algún momento dentro de unos 3 o 4 meses? Bueno, voy a dar una pequeña, así, un pequeño brief acerca del COVID-19. Cuando empezó en Wuhan, verdaderamente China nos encubrió la información a todos, a todo el Asia, nos tomaron por sorpresa, porque esto empezó en octubre y el gobierno chino, con su mentalidad comunista, ellos guardaron el secreto y creyeron que era una epidemia muy superficial, muy fácil de controlar, pero nunca se imaginaron el nivel de contaminación que era de este virus. Las personas empezaban a desmayarse y a caer muertas en las estaciones de trenes, en los mercados. Y inmediatamente en el suroeste asiático, en Japón, empezaron a aparecer casos y toda la gente decía, ¿pero cómo? Y hasta que el gobierno chino anunció oficialmente que el COVID-19 estaba vigente, ya los casos empezaron a descontrolar, especialmente el sur Corea. Los coreanos empezaron a sufrir un contagio eminente, exponencial. Japón entró, pero no en el mismo nivel, pero en el sentido de Singapur y Malasia, que son las economías más grandes del suroeste asiático. En Malasia y en Singapur, aquí percibimos que empezaron a incrementarse los casos, no al principio. Ustedes están entrando a la etapa preliminar. Ustedes no han llegado ni siquiera a la punta de la curva. Ustedes están empezando el COVID-19. Cuando nosotros empezamos, habían 25 o 30 casos. Ahora tenemos casi, en números redondos y no calculados, como 5,000 casos. Y Singapur tiene bastantes también, pero la ventaja de Singapur, que es una ciudad-estado, que es muy chiquito. Por ejemplo, Singapur es del tamaño, que le dijera, de Antigua, Guatemala. Imagínense qué tamaño. Y es una ciudad-puerto muy internacional, y todo el turismo chino fue el que nos afectó a nosotros. Porque desde que China tiene grandes ingresos monetarios, trabajos y empresas, los chinos han viajado a todo el mundo. Y mi teoría ha sido esto, y yo lo expuse en la BBC de Inglaterra y en la Deutsche Welle de Alemania, que la expansión se originó por la interconexión de las aerolíneas y los constantes viajes que hacen las personas. Por ejemplo, los cruceros fueron los factores más masivos de COVID-19. Y la industria de aviación y la industria de cruceros están muriéndose. Yo no sé, ahora solo los subsidios del gobierno van a ser posibles a subsidiar esas grandes multinacionales, porque no hay nada de lo contrario. Ahora, doctor Ruiz, estos diálogos y estos debates en torno a los nacionalismos y al proteccionismo ya los veíamos antes de la COVID-19. Ya Estados Unidos, por ejemplo, el presidente norteamericano fue de los primeros en empezar a proyectar una posibilidad de una economía autoconsuntiva. ¿Cuáles son esas dinámicas que podrían, luego de pasada la crisis de la COVID-19, afectar estas dinámicas? Yo escribí mucho acerca de la política de comercio de Trump. El señor Trump lo que quiso hacer es llevarse las industrias americanas que estaban en China a Estados Unidos. Y muchas empresas se negaron, porque dijeron, ¿dónde está el libre mercado? Porque esa es la supuesta paradox de los Estados Unidos, el libre comercio, la libertad de expresión y todo. Pero cuando todas las empresas se movieron a China, se empezó a perder trabajos en Estados Unidos, ¿ya? Y el señor Trump dijo, ¿ustedes vienen o les pongo tarifas de importación? Ahora, esto no es nada nuevo, porque él lo prometió en sus campañas y es parte de su programa de gobierno, que es no de mi incumbencia, en el sentido de que es una política internacional y no tengo derecho a dar una opinión del gobierno americano. Pero yo siento que el señor Trump lo que quiso era reforzar la economía trayéndola eso. Pero el problema que se hizo, señores, aquí en el mundo, fue que pusimos todas las industrias en China. Fue un gran error. Yo eso estaba comentándolo con una mesa redonda con economistas mundialmente reconocidos, que el error que se cometió fue haber puesto todos los centros productivos manufactureros en China. Porque esta crisis
nos mostró que China es muy vulnerable a enfermedades contagiosas. Quiere decir que ahora las empresas chinas están produciendo bajo agua con gentes. Yo quiero dar un comentario. Yo no creo que China haya parado el COVID-19. No lo creo y están encubriéndolo los chinos. Esa es mi asunto. ¿Cómo usted va a parar un país con 2.1 billones de personas, que son 2.100 millones de personas? Esa enfermedad se expandió en toda China. Wuhan fue el foco, es diferente, pero hubieron muchos contagios alrededor de China y la población es tan grande en China que usted no puede controlar a toda esa clase de gente. Cuando yo fui a Wuhan, tuve experiencias, ir a Wuhan 2 veces, en 1998 y en el 2008. Wuhan está en el centro de China y cualquier problema que sale de Wuhan se expande en todo China, todo. La parte costera de China y la parte meridional desértica de China. China es un continente, China no es un país, China es un continente. Y pasa eso, que no tenemos datos de China porque ellos están cubriéndolo como parte de la política económica para decir que todo está bien y que China se está recuperando, pero tenemos muchas interrogativas de lo que verdaderamente está pasando en China. Imagínense, señores, si no se ha podido controlar en un país pequeño, por ejemplo, vamos a poner el caso de Corea, que es un país pequeño, ¿cómo va a poder controlar usted un país, un continente como el chino? China no es un país, es un continente, siempre lo he dicho en mis clases. China es un continente con diferentes razas, idiomas, dialectos. El chino que nosotros conocemos en Guatemala es mínimo, es inmenso. Para decirle que en China hay como 15 o 17 diferentes dialectos y el mandarín es el idioma oficial. Pero yo creo que esto va a afectar severamente la política comercial de Trump, era llevarse las empresas de nuevo. Ahora, esto sí va a resucitar una descentralización de las industrias porque ahora ya tienen miedo ellos de producir. Ahora, ¿dónde se van a mover las industrias americanas? No se van a mover para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque primero la mano de obra latinoamericana tenemos un problema, la productividad es muy baja y los salarios son relativamente más caros. Pero todo se está moviendo a Vietnam, Laos, Malasia e Indonesia, porque hay materia prima más hay mano intensiva todo el tiempo. Entonces, yo creo que el Doctor, señor Trump ahora... de las respuestas que usted nos está dando, yo destaco algo sobre todo para la época post pandemia COVID-19 y es tenemos que trabajar en la productividad del guatemalteco. Exacto. Si acaso queremos aspirar que esas empresas que van a salir de China puedan encontrar en Guatemala un atractivo, será la capacidad de que tengamos de mejorar nuestra productividad en todos los ámbitos. ¿Eso es correcto? Así es, correcto. Mucha gente no tiene idea acerca de lo que es productividad. Productividad no es las horas de trabajo que usted tiene que hacer en las horas laborales. Es cuánto usted puede maximizar en ese mismo periodo de tiempo y poder terminar su trabajo. ¿Ya? Y yo siento que Guatemala tiene
donde la gente aprenda a arreglar máquinas, computadoras, teléfonos. Segundo, poner el inglés como nuestra segunda lengua, porque es la lengua de los negocios. Es crear un marco legal laboral para que tengamos las mismas oportunidades de competir en el mismo mercado. Eso es muy importante. Yo siento que el mercado laboral guatemalteco está muy desajustado para los momentos que vivimos. Y doctor, precisamente con esos 3 mensajes que nos ha dado, creo que han sido muy importantes. Debo de dar por terminada la entrevista. Realmente le agradecemos junto a Cristian Castillo bastante que nos haya atendido. Usted ya está, como lo decíamos, en lunes, ya está en un horario laboral. Agradecemos que nos haya dado este tiempo y seguramente vamos a regresar con usted. El hecho que un guatemalteco esté siendo el director del Centro de Estudios de América Latina de una universidad tan importante como la es de Malasia, seguramente nos va a ayudar. Así que, doctor, muchas gracias, muy amable, un saludo desde Guatemala. Muchas gracias. ¿Qué le pareció, Cristian? Pues elementos muy concretos, muy directos, a veces un poco complejos para llevarlos a política pública, pero creo que nos deja la enseñanza de que es una decisión de sociedad. Aprender un idioma que sea de comercio internacional y generar capacidades técnicas en la población, creo que podría en alguna medida contribuir a elevar el capital humano en el país. Y lo que dijo el marco del mercado laboral. Pero bueno, vamos a hacer un breve corte comercial y después del mismo tendremos a nuestros segundos invitados, pero al segundo invitado será el ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Rich. Así que los esperamos después del corte.